El primer ministro afirma que la juventud siria consciente y comprometida con sus asuntos nacionales es el pilar de la patria. Khamenei subraya que la administración estadounidense es indigna de confianza, ilógica, arrogante y no cumple sus promesas. El ejército árabe sirio instaura la seguridad y estabilidad en el pueblo de Metra, cerca de Talkalaf, y acaba con terroristas en Damasco Campo. Desde Damasco les envío mis saludos y sean bienvenidos a nuestro portal informativo del canal Sirio Satelital. El primer ministro Dr. Wael Halaki aseguró que la juventud siria, consciente de los retos y comprometida con sus asuntos nacionales, es el pilar de la patria. Al-Halaki valoró durante su reunión con la delegación que representa el Club de Jóvenes Sirios de Alepo el rol de los actores de la sociedad civiles en los actos humanitarios y sociales. Y señaló que la juventud siria está enfrentando una ideología extremista criminal procedente de más allá de las fronteras, aludiendo que esta juventud debe asumir la responsabilidad de inmunizar las generaciones futuras de cualquier invasión intelectual. El primer ministro destacó que el gobierno se preocupa por todas las provincias, sobre todo la provincia de Alepo, que está pagando el precio de sus posturas políticas, igual que todas las provincias, haciendo hincapié en que el gobierno concede un interés particular al restablecimiento de la seguridad a esta ciudad y a responder a las necesidades de sus habitantes en todos los sectores. Por su parte, los jóvenes ofrecieron un panorama de las misiones humanitarias que están llevando a cabo en Alepo. Por otra parte, el primer ministro se reunió con el jefe del departamento político de la Organización de Liberación de Palestina, Anwar Abdelhadi, y dijo durante la reunión que Siria seguirá convocando a la reforma de la nación árabe a fin de hacer frente a los enemigos de la nación, encabezados por el enemigo israelí y los grupos takfiríes terroristas. Al-Halaki reiteró que la causa palestina seguirá siendo la causa principal para Siria y que Siria saldrá victoriosa de la crisis, gracias a la resistencia de su pueblo y ejército, y la ayuda de sus amigos, así como seguirá siendo un actor principal en el escenario internacional. Asimismo, aclaró que la solución de la crisis siria es exclusivamente pacífica y política, y será realizada a través de la aplicación del programa político, reiterando la disposición de Siria de participar en la cumbre de Ginebra II sin previas condiciones. Recalcó que el gobierno sirio está tendiendo la mano a todo ciudadano digno tanto en el exterior como en el interior, que busca preservar al Estado sirio y su estabilidad y rechaza la injerencia extranjera en sus asuntos interiores. Por su parte, Abdelhadi remarcó que la mayoría de las facciones palestinas apoyan al pueblo sirio y su liderazgo, que mostró ser el verdadero representante de la voz árabe. El subsecretario nacional del Partido Baas Árabe Socialista, Hilal Hilal, examinó con la Junta Administrativa de la Asociación Internacional Al-Quds, presidida por Basil Jad'an, la evolución de la causa palestina. Durante el encuentro se abordaron las repercusiones de la llamada Primavera Árabe sobre la causa palestina y la explotación por parte del ente sionista de la debilidad árabe para seguir con sus políticas encaminadas a judaizar a Jerusalén y a las demás zonas palestinas. Los miembros de la delegación afirmaron que el pueblo palestino, independientemente de sus afiliaciones políticas, considera que uno de los más peligrosos objetivos de la guerra terrorista contra Siria se plasma en capacitar al ente sionista a matar la esperanza de los palestinos de conseguir sus derechos nacionales en Palestina. A su vez, Hilal destacó que Siria, por su enfrentamiento a la guerra terrorista, defiende y protege las causas panárabes, encabezadas por la causa palestina, añadiendo que la victoria de Siria es la victoria de Palestina y de todas las causas de la nación árabe. En celebración al 40º aniversario de la Guerra de Liberación de Octubre, se llevaron a cabo eventos y actividades en honor al ejército árabe sirio y en conmemoración a los mártires. En Damasco, la organización Juventud de Al-Bas llevó a cabo una campaña de donación de sangre como señal del agradecimiento a los sacrificios del ejército árabe sirio. Por otra parte, el doctor Muhammad Amer al-Mardini, jefe de la Universidad de Damasco, visitó a los soldados heridos del ejército árabe sirio en el hospital militar de Yusuf al-Azma, acompañado de una delegación de estudiantes árabes. En Alepo, los miembros del Consejo Municipal visitaron a los heridos del ejército en el hospital militar
expresando su gratitud y orgullo por sus sacrificios. Varios políticos, expertos estratégicos y periodistas egipcios aseguraron que la victoria alcanzada por Siria y Egipto en la Guerra de Liberación de octubre contra la entidad sionista seguirá siendo una estación eterna en la historia de los árabes y tiene muchos significados y señales sobre unificar el destino, el objetivo y levantar todas las posibilidades contra un único enemigo que acecha a la nación y su futuro. Asimismo, aludieron a que la celebración de este acto viene en este año en medio de muchos cambios, retos y conspiraciones que enfrenta esta nación, y que tienen por objetivo los ejércitos sirio y egipcio, que derrotaron al ente sionista y se enfrentan al plan diabólico que pretende dividir los países que desafían al ente sionista. Las operaciones del ejército las contamos empezando desde la provincia de Damasco Campo, donde un destacamento del ejército se enfrentó con grupos terroristas al sureste del edificio de Al-Muallimin en el barrio de Jobar y lograron eliminar a 3 francotiradores. Asimismo, otra unidad militar acabó con una banda terrorista en la zona de Duma, así como persiguió a un grupo terrorista al este del hospital de policía en Harasta e eliminó a 2 de sus integrantes. Mientras tanto, el ejército prosiguió sus operativos en el eje de Zamalca, donde eliminó a numerosos terroristas. En el fondo de la Ghouta Oriental, las Fuerzas Armadas realizaron una serie de operativos intensivos en las fincas de Der Salman, Al-Qasimiyya, donde aniquilaron a concentraciones de terroristas, pertrechos bélicos y vehículos suyos. En el campo norteño de Damasco, destacamentos del ejército destruyeron la sede del llamado Tribunal de la Ley Islámica, perteneciente al Frente al-Nusra, así como eliminaron a un número de terroristas, entre ellos un mercenario libanés. En Homs, destacamentos del ejército persiguieron a grupos terroristas en el barrio de Al-Qusur, logrando infligir bajas y heridos en sus filas, además de destruirles sus armas y municiones. En la campiña de Homs, las Fuerzas Armadas arrasaron con concentraciones y solo de terroristas en una serie de operativos. Una fuente oficial informó que las Fuerzas Armadas infligieron significativas bajas en las filas de los terroristas en las inmediaciones de la prisión central de Alepo y el hospital Kendi. Un destacamento del ejército se enfrentó con un grupo terrorista en Marret Artik, en el campo noreste de Alepo, dejando muertos a la mayoría de sus miembros y destruyendo un número de vehículos suyos equipados de ametralladoras pesadas y un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre. Asimismo, añadió que las Fuerzas Armadas destruyeron vehículos de terroristas cargados de armas y municiones en el castillo el poblado de Kafar Hamra. A todo ello, una escuadra del ejército se enfrentó con un grupo terrorista en el poblado de Khan Toman, dejando muertos y heridos a la mayoría de sus integrantes. Decenas de terroristas cayeron entre muertos y heridos en una explosión de un almacén de armas y municiones en el poblado El Mitras, cerca de Talcalag. Entre los muertos, 6 de nacionalidad extranjera. En el mismo contexto, el ejército abatió a numerosos terroristas y hirió a otros y restauró la seguridad en el referido pueblo. Asimismo, las Fuerzas Armadas infligieron enormes bajas entre las filas de terroristas que intentaron infiltrarse en el poblado de Mitras y los poblados vecinos. A todo ello, 34 personas involucradas en los acontecimientos que presencia el país se entregaron a las autoridades para regularizar su estado jurídico. El líder de la Revolución Islámica de Irán, Ali Khamenei, subrayó que la administración estadounidense es indigna de confianza, ilógica, arrogante y no cumple con sus promesas. En un discurso pronunciado durante la graduación de oficiales en universidades pertenecientes al ejército iraní, Khamenei dijo que la administración de Estados Unidos está bajo la influencia del sionismo mundial y está comprometida a ser flexible ante la entidad israelí.
Y dijo, hemos oído en varias ocasiones repetidas amenazas disgustadas de los enemigos del pueblo iraní. Que sepan nuestros enemigos que Irán respondería seriamente y fuertemente a cualquier amenaza contra su pueblo. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El primer ministro afirma que la juventud siria consciente y comprometida con sus asuntos nacionales es el pilar de la patria. Khamenei subraya que la administración estadounidense es indigna de confianza, ilógica, arrogante y no cumple sus promesas. El ejército árabe sirio instaura la seguridad y estabilidad en el pueblo de Metra, cerca de Talcalat, y acaba con terroristas en Damasco Camp. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. صرح ناطق عسكري بما يلي: في الساعة 14 من بعد ظهر هذا اليوم بدأت قوات العدو الاعتداء على مواقعنا الأمامية على طول خط وقف إطلاق النار، وتقوم قواتنا بالرد على مصادر النيران وإسكاتها. كذلك حاولت مجموعات من طائرات العدو خرق مجالنا الجوي في القطاع الشمالي من الجبهة، فتصدت لها مقاتلاتنا، وتدور الآن معركة جوية بين طائراتنا وطائرات العدو. هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن. هنا دمشق. مثلت حرب تشرين التحريرية ولادة جديدة لإرادة أمة نفضت عنها غبار الهزيمة، وأكدت جوهر الأمة ورسخت قيما وطنية وقومية كبيرة، من أهمها الوحدة الوطنية التي تجسدت في رسوخ وحدة الشعب العربي ووقوفه مع قواته المسلحة في الجبهة الخلفية للمعارك، يرفد الجبهة الأمامية بأبنائه الأبطال وبكل مستلزمات الصمود والثبات. كما أعادت الحرب للمقاتل العربي ثقته بنفسه وبقدرته على التعامل مع أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية، بعد أن حطم وهما كبيرا حاولت إسرائيل وأبواق الدعاية الصهيونية أن ترسخه في أذهان العرب، وهم قوة إسرائيل المطلقة مقابل ضعف العرب المطلق. لكن المقاتلين البواسل في الجيشين السوري والمصري أسقطوا الوهم ورفضوا الهزيمة، وهزموا النكسة ببراعة قتالية وقدرات بطولية أذهلت العالم.